Bienvenidos a esta cápsula del módulo número 2, en el cual vamos a ver contrato de trabajo, conceptos y tipos. Para dar una introducción, ¿cierto? Saber o tener información sobre qué es un contrato de trabajo, las categorías y tipos de contratos que existen. Según la dirección y el Código del Trabajo, es sumamente importante, puesto que para el empleador y el empleado existen diferentes marcos legales al momento de comenzar un contrato o dar por finalizado este, que establece los derechos y deberes que obligan a ambas partes involucradas. Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regulan por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias. Vamos a definir, ¿cierto? Entonces, tres conceptos importantes. Uno es el empleador, el trabajador y el trabajador independiente. El empleador es una persona natural o jurídica que utiliza servicios intelectuales, materiales de una u otra o más personas en virtud de un contrato. El trabajador es toda persona natural que presta servicios personales, intelectuales o materiales bajo dependencia y subordinación en virtud de un contrato de trabajo, y el trabajador independiente no depende de empleador alguno ni tiene trabajadores bajo dependencia. El contrato, según el artículo número 7 del Código del Trabajo, es definido como un acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan según sobre materia o cosa determinada y cuyo cumplimiento puede ser compelidas. ¿Qué significa compelidas? Obligar a alguien con fuerza o autoridad porque está bajo un acuerdo. Es un acuerdo de voluntades que genera derecho y por supuesto también obligaciones de ambas partes. El empleador y trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación. El primero, ¿cierto? Es decir, el segundo, el trabajador, y el segundo, el empleador, a pagar por los servicios una remuneración determinada. Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntades destinadas a arreglar sus derechos. Hoy en día existen dos categorías, y aquí es la primera gran grupo, por decirlo de alguna manera. Primero están las categorías de contratos, que están también definidas en el Código del Trabajo. El primero es el contrato colectivo y el segundo es el contrato individual. El colectivo es celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores individuales que se unen para negociar colectivamente con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneración por un tiempo determinado, que podrían ser 2 o 4 años. Y el contrato individual cuando se celebra entre un trabajador y un empleador. Ahora, los tipos de contratos, ya vimos las categorías, ahora los tipos de contratos son indefinido, a plazo fijo, por obra faena y contrato honorario. Vamos a ver el primero, que es el indefinido. Es aquel cuyo término no ha sido previamente fijado por las partes, es decir, no tiene fecha de término. Lo normal, entre comillas, es que el contrato sea de duración indefinida, es decir, que se suscriba en cuanto a su duración por toda la vida útil del trabajador. No obstante lo anterior, este tipo de contratos también puede ser terminado por cualquiera de las causales establecidas en el Código del Trabajo en los artículos 159, 160 y 161. El 159, como indica abajo, mutuo acuerdo, renuncia, muerte, plazo convenido. 160, atribuibles al trabajador, que pueden ser 7. Y el 161, necesidad de la empresa o servicio. Entonces, a pesar de que es un contrato indefinido, la ley de todas formas indica que hay causales establecidas
para ponerle término a este contrato indefinido. El contrato a plazo es un contrato de plazo fijo cuando las partes fijan su periodo de vigencia al momento de celebrarlo. Es decir, una persona que se contrata a plazo fijo sabe exactamente cuándo su contrato va a terminar. Este contrato tendrá como duración máxima 1 año y excepcionalmente 2 años tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional técnico otorgado por una institución de educación superior. Dice máximo 1 año, en estricto rigor son 11 meses. Es decir, cuando este trabajador pasa el año de trabajo, inmediatamente este contrato pasa a ser indefinido. Este contrato a plazo fijo solo se puede terminar, ¿cierto? O finiquitar o desvincular bajo el artículo 159, número 4, que es vencimiento de plazo convenido en el contrato de trabajo. Es decir, el trabajador sabía cuál era la fecha de desvinculación. El contrato por obra o faena. En esta clase de contrato el trabajador se obliga a ejecutar una obra específica. Puede ser una obra material, intelectual específica y determinada, cuya vigencia se encuentra circunscrita y limitada a la duración de aquella. Si bien este contrato tiene una subsistencia limitada en el tiempo, su duración exacta no es conocida por las partes al tiempo de la contratación. Por ejemplo, en las construcciones, ¿cierto? Se contrata a una persona para que haga el trabajo de carpintería. Sabe cuál es su trabajo, pero en definitiva no tiene la claridad de término porque va a depender de múltiples factores. Tiene término, pero no está establecido. Y el contrato honorario, que es un acuerdo convenido a través del cual una persona se compromete a prestar por un tiempo determinado un servicio específico a otro, la cual a su vez se obliga a pagar por el servicio prestado. Por ejemplo, un contador auditor, ¿cierto?, que revisa las cuentas de una empresa y debido a este trabajo se le paga. El tiempo de duración de esto tampoco podría estar definido, ¿cierto? Pero sí el contador auditor podría decir, mire, este trabajo vale, voy a poner un precio, 300.000 pesos y en 1 semana esto va a estar terminado. Este contrato se configura cuando no existe una relación de subordinación y dependencia, por lo tanto, no corresponde vincular al trabajador y al empleador por medio de un contrato de trabajo. O sea, en general no se hacen este tipo de contratos y el trabajador no puede decir que hay una subordinación y dependencia porque lo hace en sus horarios, ¿cierto?, y no hay una revisión constante del empleador, sino que al término de este trabajo va a ser entregado. Hay algunos contratos especiales, como son todos los que aquí están mencionados, ¿cierto? Control de aprendizaje, trabajadores agrícolas, embarcados o gente de mar, portuarios eventuales, de arte y espectáculo, trabajadores de casa particular, deportistas profesionales, tripulantes de vuelos y contratos de discapacidad. Vamos a ver 2 en especial. El contrato de aprendizaje. El empleador se obliga a impartir a un aprendiz por sí o a través de un tercero en un tiempo y en condiciones determinados los conocimientos y habilidades de un oficio calificado según un programa establecido y el aprendiz a cumplir y a trabajar mediante una remuneración convenida. Es decir, entonces, este empleador, ¿cierto?, tiene a este aprendiz y le encarga a un tercero que le enseñe el trabajo que debe hacer para que logre tener los conocimientos y las habilidades de este oficio o de esta función. Y además estipula una remuneración por este contrato de aprendizaje. Entonces, será obligación especial del trabajador, primero, ocupar al aprendiz solamente los trabajos propios del programa de aprendizaje, proporcionando los elementos del trabajo adecuado, designar a un trabajador de la empresa como maestro guía del aprendiz
para que lo conduzcan el proceso y, por último, permitir los controles que al CENSE le corresponden en los contratos de esta especie. ¿Por qué se menciona el CENSE? Porque el CENSE tiene trabajos especiales de aprendizaje y el CENSE paga o da un dinero especial a estos empleadores y a estos trabajadores por este tipo de trabajos. En relación al tiempo, este contrato puede exceder a 2 años, por lo que tendrá vigencia de lo que dure el plan de aprendizaje. El porcentaje de aprendices no podrá exceder el 10% del total de los trabajadores ocupados a jornada completa en la respectiva empresa. El otro contrato especial tiene que ver con los trabajadores de casa particular, que son personas naturales que se dedican en forma continua o en forma completa o parcial al servicio de una o más personas naturales o de una familia en trabajos de aseo y asistencia propios o inherentes, ¿cierto?, a los trabajos del hogar. También se consideran aquellas personas que se desempeñan en instituciones de beneficencia cuya finalidad es atender a personas con necesidades especiales de protección, asistencia, proporcionándole los beneficios propios del hogar. Bien, vamos a pasar ahora a las estipulaciones del contrato. ¿Qué son las estipulaciones del contrato? Son datos que deben estar por obligación cuando se escritura un contrato, es decir, al momento de la redacción de un documento debe tener estas estipulaciones, ¿cierto?, datos obligatorios. El primero es lugar y fecha de contrato, individualización de las partes, que ahí tiene que estar todo lo que concierne al empleador y al trabajador, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, dirección, fecha de nacimiento, etc. Tercero, naturaleza de los servicios o polifuncionalidad, es decir, cuál es el cargo que va a realizar. La remuneración, es decir, entonces, la forma, el monto y el periodo de pago de este sueldo. Jornada de trabajo, es decir, cuánto va a ser la duración en términos de hora y la distribución. El plazo del contrato, si va a ser indefinido o va a ser a plazo, y otros pactos que podrían ser, cierto, no sé, imaginemos un bono de responsabilidad, imaginemos colación y locomoción, etc. Otros pactos. Pero todos estos deben estar escriturados como datos importantes en el documento. Las medidas de no discriminación. Tiene que tener un trato compatible con la dignidad humana. Esto lo vimos en el módulo número 1 y tenía que ver con la discriminación de los trabajadores. Libertad de trabajo, actos de discriminación, distinciones como lo que ya habíamos hablado, raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional o origen social. Deben de tener además igualdad de oportunidades y igualdad de trato. Como conclusión, se debe destacar la importancia de que en el país exista un cuerpo legal que regule esta materia y vele por la seguridad y derechos de los trabajadores, lo que sin duda es el respaldo que poseen para enfrentar situaciones de abusos o negligencias que les permite acudir a la inspección del trabajo y a los tribunales de justicia en materia laboral.